Hoy voy a darles un mensaje que yo quiero que los que están aquí, las personas que escuchen el mensaje, se la voy a mostrar en el libro de Romanos capítulo 12. Si voltamos al libro de Romanos capítulo 12, Romanos capítulo 12 y empezando el versículo 1. Y dice la Biblia en Romanos 12:1, dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y después dice, versículo 2, y no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis. Entonces hay algo que Dios quiere que nosotros experimentemos. Y le quiero decir esto, mis queridos hermanos, que la mayoría de los cristianos no experimentan lo que le voy a decir. Nunca, jamás lo experimentan. Experimentan alabanzas. Van a la iglesia, cantan, alaban a Dios, aleluya, y brincan. Experimentan eso. Experimentan ir a una iglesia, conocer gente, compartir, pero nunca experimentan lo que le voy a leer. Vamos a leerlo, acabas de leer. Dice, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios. Y la mayoría de las personas en iglesias nunca han experimentado cuál es la voluntad de Dios en su vida. Yo no estoy hablando de un plan, no estoy hablando del plan. Estoy hablando no experimentan cuál es la voluntad de Dios para ellos. Y cuando usted no experimenta la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios en su vida, las personas mantienen el resto de su vida como un balón, como una bola de ping-pong, de un lado al otro. Y nunca experimentan verdaderamente cuál es la voluntad de Dios. Y por eso no viven feliz o gozosos. Gozosos, porque me gusta decir gozosos porque esa es la palabra. Pero nunca experimentan la voluntad de Dios. Entonces no hay gozo en sus vidas. Y por eso les falta algo, se mantienen diciendo algo me falta. Ah, no, esta iglesia no es. No, aquí no es. Y se va para otra. No, aquí tampoco es. Aquí no es. Y se va para otra. No, yo no me siento como que aquí sea. Y como nunca ha experimentado la voluntad de Dios en sus vidas, entonces nunca saben exactamente qué es lo que Dios quiere para ellos. Y viven brincando de cosa en cosa, de plan en plan, y de negocio en negocio, y de cosa en cosa, y de trabajo en trabajo, y de iglesia en iglesia. Y entonces nunca experimentan qué es lo que verdaderamente, qué es lo que Dios quiere. Y pueda que usted tenga un plan, pero la voluntad de Dios es algo muy diferente a lo que la gente cree en su mente. Entonces la voluntad de Dios, aquí vamos a continuar leyéndola en capítulo 12, versículo 2. Capítulo 12, Romanos 12, versículo 2 dice, y no os conforméis a este siglo, mas transformados por la renovación de vuestro entendimiento, para que experimentéis cuál sea la voluntad de Dios, la buena, agradable y perfecta. Y esto es lo que muchas personas quieren saber. ¿Cómo encuentro yo esa voluntad de Dios en mi vida? Porque hay algo que Dios sí quiere es hacer su voluntad en la vida del cristiano. Y cuando un día el cristiano dice, sí, yo quiero, porque yo le pregunto a cualquier persona, a cualquier cristiano, a cualquier iglesia, y le pregunto, ¿usted quiere servir a Dios? Y la mayoría dice, claro que sí. Y le pregunto, ¿usted quiere conocer la voluntad de Dios? Y la mayoría dice, claro que sí, yo quiero conocer la voluntad de Dios, yo quiero saber qué es lo que Dios quiere para mi vida. Entonces cuando uno le dice a las personas, dígale a Dios que yo quiero conocer la voluntad tuya, Señor, en mi vida, muéstrame. Y Dios se la muestra, pero usted la ignora. Es igual como cuando uno le dice a las personas, venga, ¿sabe qué? Venga, le muestro cómo tener una economía con Dios. Diezme. Y no lo hacen. Entonces yo le explico a las personas cómo diezmar. Y le digo, esta es la forma de diezmar, el 10%, y esta es la forma de ofrendar. Entonces yo le explico eso. Y esto viene siendo parte de lo que Dios quiere para su vida económica. Usted no la hace. Porque usted
dice no me alcanza. Porque usted dice, ¿por qué tengo que darlo? Porque usted dice, no está en la Biblia. Porque usted dice, eso no es bíblico, o eso no está bien, o eso se lo puedo dar. ¿Por qué no se lo puedo dar al señor que está en la calle? ¿Por qué no se lo puedo dar a la señora que está allá que necesita? ¿Por qué no se lo puedo dar al vecino que no tiene comida o no tiene ropa? ¿Por qué no puedo dar el 10% a ellos? ¿Por qué no lo puedo dar de lo que yo gano a ellos? ¿Por qué no lo puedo dar? Porque Dios eso no lo ha dicho que lo haga, sino aparte. Pero si usted es miembro de una iglesia y usted es una persona que quiere servir a Dios, entonces Dios se lo explica bien clarito, pero no lo hace. Y eso pasa en todo. Dios se lo muestra. Dios le muestra la voluntad de Dios en su vida. Y Dios le muestra qué es lo que usted tiene que hacer. Y Dios le muestra el plan de Dios para usted. Y Dios le muestra la visión que Dios tiene para usted. Pero usted no la hace. La ignora. No tengo tiempo. No tengo recursos. No tengo plata. No tengo para transporte. No tengo para esto. No puedo. Y no puedo. Y no hago. Y no esto y todo. Y todas son llenos de excusas. Que Dios dice, ok, está bien. Entonces Dios se aparta de su vida. Cuando Dios se aparta de su vida, esa voluntad de Dios que usted sabe que es, lo tormenta. Lo empieza a atormentar. Y muchos cristianos que Dios los hubiera podido usar grandemente en sus vidas, les trastorna su mente. Pues muchos quedan en su casa, pero los que no tienen casa o no tienen familia, llegan al manicomio. Entonces yo le voy a mostrar a ustedes en este día, hermanos, y ustedes no van a salir de aquí diciendo, ¿qué fue lo que dijo? Y usted va a entender bien claritamente cuál es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios se hace, porque Dios tiene algo que es importante, ese que cuando usted le dice a Dios, Señor, yo soy tuyo. Señor, yo quiero servirte. Dios toma esas palabras en serio. Usted los toma como algo por un momentico o un tiempito de emoción. Pero Dios no lo toma como emoción, Dios lo toma en serio. Y cuando Dios le abre las puertas a usted y le está mostrando que es la voluntad de Dios en ese momento que usted haga y usted no lo hace, entonces Dios le trastorna más adelante su vida. Y se confunde. Y vive confundido todo el tiempo. Ve así. Así. Hay veces cuando el carro no está balanceado bien, hace así el carro. Y así mantiene viviendo las personas toda la vida viviendo en esa forma. Y no hay paz. Y yo lo que quiero es que, hermanos, ustedes comprendan cuál es la voluntad de Dios. Yo ya sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Yo sé cuál es el plan de Dios para mi vida. Dios ya ha mostrado la visión para mí, para mi vida. Y como Dios ya me lo mostró, yo tengo que hacerlo. Porque le voy a decir una cosa, la voluntad de Dios, el plan de Dios es uno. El plan de Dios es este plan, este es el plan de Dios. La voluntad de Dios va cambiando para su vida. Y en este momento Dios tiene la voluntad de Dios para el momento, ahora Dios tiene algo para usted. El plan de Dios es que usted se entregue al Señor y que viva para Cristo y que lo sirva y todo eso. Pero la voluntad de Dios es algo que Dios se lo muestra, le abre las puertas, le abre sus ojos, le muestra en su corazón, le toca su puerta y usted dice, yo no sé si eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y usted dice, ¿qué hago? Y hay decisiones que hay que tomar, tómelas. No se quede ahí flotando. Porque usted queda ahí flotando, pues su vida va a ser de confusión. Voy a hacerle un ejemplo. Javier y Claudia, en un tiempo atrás, Javier estaba saliendo de la Fuerza Aérea, estaba pensionando, se dice, ¿cierto? Sí. Y ellos no sabían qué hacer. Estaban pensando de abrir una librería cristiana, donde vendían libros, donde hacían copiadoras, copiaban cosas. Entonces nosotros hablando una vez, yo le dije, venga, ¿eso es lo que Dios quiere en sus vidas? Porque es que nosotros habíamos hablado de algo en el pasado, de algo que tiene que ver con los jóvenes. Y yo le dije, hermano, tenemos una carpa ahí. Y Javier en ese tiempo, si se acuerdan, él era activo con los muchachos en los campamentos y los jóvenes y organizaba bien y hacía todo lo que eran los eventos y todo eso. Y nosotros estábamos hablando una vez y le dije, ¿no será que es lo que Dios quiere para ustedes, que trabaje con jóvenes, con muchachos? Y él dice, pero es que yo no sé hacer nada de eso, yo nada más hacer cosas militares y todo eso. Y él dijo, y yo le dije, pero ¿no será que eso es lo que Dios quiere? ¿Una librería? ¿Vender libros? ¿Hacer copiadoras? Y yo le dije, oremos. Dios tiene algo mucho mejor para usted que unas copiadoras y libros. Y Dios le abrió la puerta para el colegio. Y cuando Dios le abrió la puerta para el colegio,
yo le dije, esto es. Y cuando ellos se lanzaron para ese colegio, verdaderamente no sabían nada mucho de colegio, no sabían nada mucho de educación, no sabían nada mucho, pero Dios les fue mostrando. Y la voluntad de ellos, y ellos entraron y se metieron dentro de la voluntad de Dios. Y cuando ellos se metieron dentro de la voluntad de Dios, ellos empezaron a trabajar mucho más que con niños. Empezaron a trabajar con familias, papá y mamá. Y la voluntad de Dios se hizo en la vida de ellos. Y como ellos permitieron que la voluntad de Dios se haga, entonces ellos empezaron a someterse a Dios. Y todo lo que Dios les hacía que hicieran, lo hacían. Entonces cuando yo empezamos a trabajar, yo le dije, ¿usted está bien con su pastor? En ese tiempo no, voy a decir la verdad, no estaban. Dile, conmigo no van a trabajar, tienen que estar bien. ¿Y sabe lo que el hermano dijo? Dijo, sí señor, pues yo quiero la voluntad de Dios. Yo quiero hacer todo lo que Dios quiera que yo haga en mi vida. Voy a estar bien con el pastor. Y se sometieron. Y cuando ellos se sometieron a esa voluntad de Dios en sus vidas, entonces Dios empezó a levantarlos en su vida. Aun cuando ellos estaban, esto con el permiso de la educación, el ministerio de educación y esto y lo otro, y les llegó hasta el tiempo que le iban a decir, los vamos a cerrar. Y ellos dijeron, Dios nos puso aquí. Y aquí se quedaron, porque esa era la voluntad de Dios. ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere que usted haga? ¿Qué es exactamente lo que Dios quiere que usted se meta? No el trabajo. Oiga bien, porque lo voy a mostrar ahorita, vamos al libro de Nehemías y vamos a encontrar algo que entendamos de que no es un trabajo lo que Dios está hablando. Esta es la voluntad de Dios para que Dios... No, eso no es. Vamos al libro de Nehemías y vamos a leer algo ahí. El libro de Nehemías, entonces dice en el libro de Nehemías, ¿ya lo tienen? Capítulo 1. Y vamos a leer aquí un hombre que encontró la voluntad de Dios y la hizo, aún estando en un trabajo. La gente le pone peros porque es que tengo que trabajar, es que yo tengo que hacer esto, es que usted no sabe las cosas que usted no sabe ¿sabe por qué hay gente que no viene los domingos? ¿Usted sabe por qué hay gente que no viene los domingos aquí en la iglesia? Porque están trabajando. Y ellos están trabajando y ellos saben que una de las voluntades de Dios para su vida es que estén en la iglesia. Pero cuando ellos consiguen un trabajo, el trabajo es más importante que la casa de Dios, cuando no tiene que ser.